Amén, mis amados hermanos. Vamos a empezar otro discipulado para ministros. Hoy vamos a hablar sobre el secreto del callado, pero antes vamos a orar y vamos a poner este estudio en el nombre de Cristo Jesús, pidiéndole al Señor que Él sea el que nos dé revelación y que estos temas tal vez en alguna oportunidad los vimos con algunos de ustedes, pero es bueno repasarlos y ver lo que en realidad tiene la palabra, los misterios de la palabra, para seguirnos capacitando. Este programa incluso se está grabando y se está dejando ahí en la página de internet para que otros ministros tengan la opción de poder seguir alimentándose con este tipo de herramientas. Vamos a tener la invitación de otros pastores más adelante, porque sabemos que todos nos tenemos que edificar unos con otros para la gloria de Dios. Así que oramos, hermanos, y le damos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nos ponemos delante de tu presencia, sabiendo, Padre, que somos pecadores y que somos imperfectos, pero me vengo yo reconciliando con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, pidiéndote, Señor, que derrames de tu sabiduría sobre nuestras vidas en esta noche. Edifícanos, Padre, porque queremos edificar a otros. Libértanos, Padre, ábrenos las puertas de bendición para que nosotros podamos bendecir a otros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que esta noche, Señor, sea una noche de bendición. Amén, Padre, y que seas tú, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy les quiero hablar, hermano, acerca de el secreto del callado, y para ello quiero que me acompañen a Salmos 23:4, un salmo muy conocido que yo creo que algunos de ustedes se lo saben hasta de memoria. Aleluya. Yo lo leo y dice la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y mire lo que sigue diciendo, eso es lo que me interesa que leamos. Dice: tu vara y tu callado me infunden aliento. La palabra callado se pronuncia mishem o misham. Es un respaldo, es un sostén, es un protector o sustento. El callado también, o vara, es algo para apoyar, algo que sirve para dar socorro, pero también es un sustentador. Y nosotros, hermano, debemos de entender que el callado tiene el secreto, porque si somos, bueno, en el caso de algunos somos pastores, pero el callado tiene un secreto, el cual vamos a ir viendo esta noche, claro, a la luz de la palabra. En Génesis 32:10 dice: indigno soy de toda misericordia y de toda fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi callado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Ahí estamos viendo la vida de Jacob. Pero me llama mucho la atención porque el callado también va a servir para humillarnos. Porque él, cuando está hablando ahí, dice: pues solo mi callado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Entonces nosotros, una de las cosas que nos tiene que servir el callado, hermano, no es para que nosotros nos gloriemos. El pastoreo o el servir en la obra de Dios no es para que la gente se gloríe. Por eso yo estoy en contra de aquellos que se hacen llamar pastores, aquellos que se hacen llamar apóstoles, aquellos que se hacen llamar en cualquier ministerio primario, porque una de las cosas que yo he estado estudiando es que la mayor parte de ministros no se hicieron llamar, no que la gente lo reconocía. Entonces nosotros tenemos que entender, mis amados, de que nosotros no nos podemos poner títulos en este medio en el que caminamos, sino que nos tenemos que humillar para que Él crezca, y Él es el que va a poner la vestidura en nuestras vidas. Ahora, yo no le ando diciendo a la gente: hermano, llámeme pastor, llámeme pastor. No, en ningún momento. El mismo Señor Jesús, algunos le decían: Señor, sabemos que tú eres profeta, porque profetas, las señales de profetas haces. Señor, tú eres un maestro. Lo único que sí dijo: yo soy el pastor, se hizo llamar como un buen pastor, ¿verdad? Pero
necesitamos tener el callado para humillarnos y entender en realidad que la autoridad, porque el callado también va a servir un apoyo. La palabra callado también es un respaldo, es un sostén. También va a ser nuestro protector, va a ser un sustento, va a servir algo, una vara como para apoyarnos, pero va a ser no para agarrar a las ovejas a palazos, sino para humillarnos, y vamos a ir viendo otro. Entonces, ¿qué es un callado? Es un palo, bastón, corvo, por la parte superior, especialmente de los pastores, para prender y retener las reses. También, hermano, el callado es algo que es esa vara que al final le aparece como un medio círculo, ¿verdad? Y que los pastores pues lo usan aún en este tiempo para cuidar rebaños. Tiene varias funciones, pero lo que me llama la atención es de que nosotros, hermano, necesitamos, todo pastor o todo ministro necesita tener callado. Ahora, una de las cosas para qué va a tener el callado, una de las cosas la podemos ver en Éxodo 12:11. Dice la palabra: y de esta manera lo comeréis, ceñido vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el callado en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente en la Pascua del Señor. Ahí está hablando cuando Moisés viene y le dice, junta a las familias y les dice, ¿saben qué? Este es un nuevo, este mandamiento vamos a hacer, vamos a matar cordero en familia. Y ahí les empieza a decir: y de esta manera lo comeréis, ceñido vuestros lomos, es la verdad, ceñidos nuestros lomos con la verdad, las sandalias de vuestros pies, que es el evangelio, usted lo sabe, y el callado en vuestra mano, lo comeréis. Pero ¿cómo iba a estar, hermano, el callado en mano y con la otra mano estar agarrando? Eso es figura de que el que tiene callado tiene la autoridad de estar comiendo cordero. En otras palabras, nosotros como ministros que ministramos, que predicamos la palabra de Dios, si tenemos callado, vamos a estar comiendo cordero. Tenemos que comer cordero, porque si no, hermano, no se puede despegar la una de la otra. O comemos cordero o agarramos el callado, pero aquí está hablando de las dos. Necesitamos tener callado nuestra mano y con la otra mano estar comiendo cordero. Entonces nosotros, hermano, una de las cosas que debemos de aprender es de que tenemos que aprender a comer cordero. ¿Y cuál es el cordero? La palabra de Dios. Tenemos que estar comiendo palabra de Dios. Mire, hermano, una de las cosas por las cuales fracasan tal vez muchas iglesias, muchos ministros, cuando empiezan una obra, tal vez tienen el anhelo, tienen la gracia, podría llamarse, tienen el llamado, pero se quedan tirados a medio camino porque les hace falta callado, porque les hace falta comer, desconocen las escrituras. Porque mire, hermano amado, no solo con que usted tenga el llamado a las almas a predicarle, eso es todo en el ministerio. Tenemos que estar preparados y tenemos que comer cordero, tenemos que conocer las escrituras para no ser neófitos a la hora de la batalla. Porque, hermano, hoy se mueven tantas cosas. Yo estaba leyendo todavía anoche, me puse a leer, y hoy, parte de hoy, me puse a leer la vida de los hechos de los apóstoles, y me daba cuenta las luchas que ellos tenían, aquellas cosas que ellos pasaban, aquellas situaciones bien difíciles, y que porque estaban guiados por una palabra que era inamovible en ellos, podían definir cualquier cosa. Entonces nosotros tenemos que tener palabra. Claro, van a haber dones, van a haber señales, van a haber prodigios, va a haber de todo. Pero lo que tenemos que tener primeramente es cordero, hermano. Tenemos que comer cordero para conocer y colar todo aquello que se mueve, máximo cuando son ambientes espirituales. Tenemos que poner el cordero en nuestra mesa y comer cordero para saber discernir si lo que está fluyendo es de Dios o lo que no es de Dios. Hace un momento yo platicaba con un hermano y yo le decía, la iglesia tiene que madurar, tiene que conocer, tiene que despertar en el discernimiento de espíritus.
Estamos viviendo en un tiempo donde se tiene que mover el mundo espiritual. Y bíblicamente, mis amados, yo les decía, también le ponía un ejemplo a un hermano y le decía, yo he visto hombres de Dios en la Biblia dar una profecía que no era de Dios. Y he visto gente que no era de Dios, satánica, dando una profecía recta. Ahí está aquella mujer pitonisa que decía, síganlos a ellos porque ellos son hijos del Dios Altísimo. Estaba diciendo una verdad, pero sin embargo, a pesar de que era una verdad, Pedro vino y le echó fuera, la liberó en el nombre de Jesús. El otro es David cuando quiso construir el templo y Natán le dijo, sí, así dice el Señor que lo construyas, y después se tuvo que regresar a decirle, no, fíjate que el Señor dice que no lo construyas porque tú no eres, porque tus manos son sanguinarias, que mejor va a ser tu hijo. Le tocó que enderezar la plana. Entonces, pero hermanos, si nosotros desconocemos la palabra, entonces a todo le vamos a decir amén. Si no, miremos a Simón Pedro, a este cuando andaba ahí, había a Simón, el mago, que quiso el poder que cargaba Pedro. Le digo, yo quiero de eso y te voy a dar dinero, le dijo. Le ofreció y le digo que tu amargura y tú perece con todo lo que tú tienes. ¿Por qué, hermano? Pero para eso, para saber discernir, primero tenemos que tener palabra. ¿Qué vamos a profetizar? Palabra. ¿Qué vamos a predicar? Palabra. ¿Cómo vamos a tener la autoridad? Palabra. ¿Para qué vamos a tener el callado y por qué tenemos que comer cordero? Porque el mismo Jesucristo, cuando fue metido en el desierto, Él llevaba palabra. Escrito está y escrito está. 3 veces, 3 escritos. Y el diablo también le puso palabra. Ahí le sacó el Salmo 91 y después le dijo no sé qué cosas, pero el punto es de que el cayado nos va a servir para comer. Tenemos que tener el cayado en nuestra mano, pero también tenemos que saber comer cordero. La mano se deriva la palabra yad, palabra mano, abierta, poder, y la mano también tiene un significado, porque en la mano abierta vamos a tener ese poder. Por eso lo puse aquí nada más como referencia, que no me quise extender en eso. Ahora, también vamos a tener callado para poder escoger. Acompáñenme a 1 Samuel 17:40. Me llama mucho la atención este versículo de la palabra, porque dice, y tomando su callado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco del pastor que traía y en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Ahora, me llama mucho la atención porque aquí está hablando de David y dice, y tomando su callado en la mano. Mire, siempre cargaba el callado. Cargaba el callado y dice, y escogió del arroyo. No fue a agarrar solo así al azar las piedras. Dice la Biblia que escogió las piedras lisas y las puso en su saco de pastor. O sea, David no fue solo agarró estas piedras porque ahorita me voy a ir a pepenar aquel. No, entonces el callado nos va a servir para escoger las piedras que van a derrotar gigantes. Eso significa que el que tiene callado también tiene la visión para destruir fortalezas que se levantan adentro de la iglesia. Porque mire, hermano, hay gente intercesora. Hay gente que tiene dones especiales y específicos para fluir en una iglesia. Por ejemplo, hay gente que usted tal vez no la mira hacer nada, pero que son gente de oración. Y que esa gente es la que está haciendo guerra. Y hay otros que predican bonito, hermano, pero no oran. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, pero son piedras, y la Biblia nos hace ver a nosotros como piedras, hermano, también, y que como piedras tenemos algo específico que hacer adentro de la obra. Entonces viene este David y dice que escogió sus 5 piedras. Se podría decir que tenemos que tener discernimiento. O sea, escoger, saber discernir, no usar cualquier cosa, sino David bien pudo haber escogido, como dijo hace un rato, cualquier piedra,
Sí, pero escogió piedras lisas. Mire, Y perdón que le diga eso. Y una de las cosas es piedras lisas, o sea, piedras que sí ya se habían pulido con el rodar del agua. exacto. Wow. Fíjese que qué tremendo, porque esas son piedras que van específicamente a la destrucción de gigantes. Y eso es cierto, hermano. Mire, el cayado nos va a servir para escoger. Porque es que cuando no tenemos cayado, escogemos mal. Por eso es que muchas veces, bueno, no hay quien se haga cargo de los niños. Pues aunque quede que hermana no está haciendo nada, pues hay que mandarla a ella. Pero tal vez no es una piedra lisa, tal vez lo que necesitamos escoger ahí es una persona adecuada para que vaya a edificar a esos niños. Así es. ¿Y qué pasa? Los va a regañar, los va a maltratar, en vez de bendecir a los pobres niños, después ya los niños ya no quieren ir ni a la escuelita porque los está amargando. Hermano, una piedra de evangelismo, pues hay que mandar a aquel, pero aquel nunca sale, porque esa no es su área. Entonces tenemos que tener el callado para escoger, hermano, para que entonces la obra, para que esto prácticamente el callado nos va a servir para ir colocando a cada uno en su lugar, donde trabaje, donde funcione mejor. Y ese ha sido el problema de muchas veces. A mí muchas veces me mandaron a lugares donde a mí no me gustaba. Me decían, mire, usted se va a ir a tal parte, pero es que esa no es mi área, no me gusta. Y lo hacía de mala gana y al final pues aprendí por amor a hacerlo, pero en realidad, hermano, yo difiero con otros que predican de que tienen que estar donde los pongan. Yo ahí se difiero, tal vez por la experiencia que he tenido, pero yo sí creo de que la gente debería estar donde fluye. ¿Sí, hermano? Bueno, tenemos también el ejemplo de Jeremías, ¿verdad? Jeremías no quería hacer lo que Dios, pero Dios lo había mandado a ser un profeta, pero no quería él. Ahí estamos hablando de ministerios primarios. Ahí estamos hablando de ministerios primarios, porque por ejemplo, el problema es que por lo regular, cuando el Señor le da un ministerio primario a uno, que es al varón, no a la mujer, hermano, es difícil. Es difícil y Jeremías, pues él no quería hacer, pero al final lo fue. Lo mismo pasó con Jonás, de alguna manera lo mismo pasó con Moisés. Sí, pero se dieron cuenta quiénes eran, porque primero no sabían a qué habían ido, a quién habían venido a la tierra, no habían visto eso en ellos, ¿sabe? Como vemos ahora en este tiempo. Nosotros no podemos, ¿qué es lo que nos ha enviado a hacer el Señor? No lo encontramos todavía, aún queremos hacer cosas que Dios no quiere que hagamos, ¿verdad? En este tiempo, en aquel tiempo había eso, ¿bien? Sí, de plan. Solo que aquí nos estamos enfocando, para no salirnos del tema, nos estamos enfocando de las labores adentro de la iglesia. ¿Cómo tenemos que tener callado para encontrar que la gente esté que la gente esté trabajando bien adentro de la obra? En eso nos estamos basando. Entonces, para eso tenemos que tener el callado. Y por ejemplo, los que están a cargo de una área, en un liderazgo, por ejemplo, en el área de servicio, en el área de niños, en el área de damas, en cualquier área, en el área de jóvenes, tienen que tener callado para saber escoger quiénes van a hacer sus ayudas. Porque si no se escoge bien, entonces las actividades se van a ir quedando cortas o el que está al frente se va a cansar. Mira, hermano, esto es así. Si el pastor no se deja ayudar, valga la redundancia, por las ayudas, se cansa. Y si las ayudas no buscan más ayuda, se cansan.
Y si las ayudas de las ayudas no buscan más ayuda, se van a cansar. Pero hay gente que sí cansa. Pero para eso tenemos que tener callado, para saber escoger a qué personas vamos a poner a servir o a qué personas se van a poner al frente. Por eso le decía yo, no podemos poner a alguien al frente que por ejemplo, mire, hermano, ¿qué pasa si ponemos a una persona que es arrogante, digamos, en algún puesto? ¿Qué pasaría si la persona es arrogante, si la persona solo quiere presumir? Va a ser solo show. O sea, hay gente en estos tiempos que se prepara con temas solo para lucir el tema, pero no predicar la palabra de Dios. Por eso Pablo dice allá en una de sus epístolas, muchos predican por amor, otros por rivalidad, no, muchos predican por envidia, dice, otros por rivalidad, pero otros lo hacen por amor. Entonces, hay que entender a qué gente se va a poner, qué piedra está lisa. En otras palabras, qué piedra ha pasado ese proceso de agua y que está lisa, que es sumisa, figura de que es sumisa, figura que es sujeta, figura que es humilde, porque una piedra lisa es porque le ha topado con otra piedra y que ha limado todas sus diferencias. Entonces, ese proceso ha hecho tener una piedra especial. Y fíjese que me llama mucho la atención también porque una persona humilde, el reino de las tinieblas no le hace frente. Una persona que es humilde de corazón, que se sabe humillar delante de Dios, hermano, baja las victorias así, unas victorias tremendas. Pero para eso nos va a servir el callado. Entonces, hermano, cuando nosotros hablamos de tomar, estamos hablando de la caja, raíz prima es tomar. Y esto es aceptar a aquellas personas que van a estar, en las que vamos a escoger, vamos a acercar a aquellas personas, las vamos a admitir, las vamos a adoptar. ¿Y cómo se llama? Y también, hermano, van a estar a nuestro lado para hacer una obra especial. También nos va a servir el callado para consagrar. Acompáñenme a Levítico 27:32. Aquí tenemos otra figura impresionante. ¿Para qué sirve el callado? 27:32. Dice la palabra, dice, todo diezmo del ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del callado, la 10ª cabeza será cosa consagrada al Señor. Estamos hablando del chevet, de la vara, del callado. Pero fíjese, ¿por dónde pasa? Todo diezmo del ganado o del rebaño. O sea, de todo lo que pasa debajo del callado va a servir para consagrar. Aquí está hablando del diezmo, pero también está hablando del rebaño. Y el rebaño está hablando que es figura de las ovejas. Entonces, todo el que pasa, en otras palabras, lo que está diciendo acá es todo aquel que pasa por debajo de la autoridad. Todo aquel que se somete bajo la autoridad. Porque el callado es figura de autoridad. Eso es lo que es el callado. Pero cuando nosotros nos aprendemos a someter bajo esa autoridad del callado, estamos siendo consagrados. Ahora, no sé cómo me lo va a entender usted o de qué ángulo me lo va a agarrar. Pero por ejemplo, hermano, aquí también nos está hablando de cobertura. Mire, hermano, ¿sabe por qué muchos ministros fracasan hoy en día también? Porque quieren andar solos, se cansan. Lo ideal es de que todos estuviéramos agarrados a una cabeza ministerial, a una cobertura, y que no trabajáramos con nuestras propias ideas, sino que nos sometiéramos a una visión establecida, que tiene que salir la visión de la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos sometidos, voy a hablar de mi caso, por ejemplo, yo estoy trabajando bajo la cobertura de Misión Cristiana Nuevo Pacto, el apóstol hermano Isauro, el pastor inmediato es hermano Valmore Díaz, pero yo he visto de que desde que nosotros llegamos ahí, para la gloria de Dios lo digo, hemos visto cómo todo se nos ha ido confirmando, incluso aún en las prédicas. Como que la unción cae en la cabeza y esa misma unción baja por todo el cuerpo. Esa es la misma unción. Y
Y eso nos hace, y como estamos hablando de consagración, el callado va a servir de consagración, va a servir para consagrar. Nos estamos sometiendo, estamos viendo que la unción sirve para consagrar, sirve para cubrir. Y lo que ha pasado con muchos ministros es que cada quien quiere hacer lo que ellos quieren, y por eso es que se cansan. Entonces vienen y dicen, bueno, yo voy a hacer esto porque el Señor me habló. Está bien que tenga el don, pero eso es lo que se está viendo hoy en día, hermano. Mire, se han levantado muchos ministros solos y está bien, pues cada quien va a entregar cuentas. El problema es es doloroso ver ministros que solo se levantan y que solo se caen. Es doloroso ver ministros que solo se levantan porque tienen una emoción, pero que no esperan o no se quieren someter a ser consagrados para que todo les vaya bien. Porque esta es una lucha espiritual, hermano. Incluso el reino de las tinieblas está organizado jerárquicamente. Y con alguien que se haga llamar pastor y que se tire a liberar almas, hermano, ahí le mandan una jerarquía para que empiece a pelear de ese nivel. Y por eso es que muchos regresan ahí, es que yo tal vez no soy pastor. Y tal vez sí lo era, hombre. Lo que pasa es de que tenía que estar bajo autoridad. Y cuando nosotros no estamos bajo autoridad, hermano, le pasa a nuestros hijos. Cuando ellos se van bajo de la autoridad de nosotros, se meten a problemas. Entonces nosotros tenemos que estar bajo el callado, hermano, pero también nosotros, si nosotros tenemos callado, todo lo que pase, lo que esté bajo nuestra responsabilidad, tenemos la obligación de estar orando, intercediendo para consagrar a ese pueblo. Así es. Porque bonito es ser pastor de púlpito, hermano. Es que mire, eso es lo que yo siempre he dicho. Bonito es ser pastor de púlpito, pero es que el pastoreo no está en el púlpito. El pastoreo está abajo, apacentando a las almas. Bonito es tirarse un mensaje de vez en cuando. Bonito es que lo miren a uno. Está bueno para el que quiere sacar el pecho, pues ahí lo saca. Pero es que esa no es la labor al final, hermano. Si el Señor no dijo vayan y háganse pastores todos, no. Y ahora ya no son pastores, ahora son apóstoles. 3 ovejitas tienen y ya se están nombrando apóstoles. Y otros pues que están metidos en otros rollos, ¿verdad? Pero el punto, hermano amado, es de que entendamos de que tenemos una responsabilidad, que cada vez que a usted le den un área a trabajar, un ministerio a trabajar, es porque usted tiene la responsabilidad de cubrir a las personas que se le dieron. Aunque si a usted le dieron un grupo de alabanza, pues que en ese grupo de alabanza usted los esté apacentando y esté consagrando en cada momento, los esté consagrando, ¿cómo? A través de la palabra, a través de la autoridad, a través de la unción del Espíritu Santo. O sea, esa es una labor que tenemos que hacer, porque ¿cuál es el chiste entonces? Que solo hagamos show en la iglesia o que solo hagamos un culto más. No, eso no es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios, pero en el Evangelio, adentro de las iglesias, hay un proceso de purificación, de consagración, y lo que estamos haciendo juntos es que estamos apartando a la gente de este mundo para que cuando el Señor venga en su venida secreta, ¡pum!, los que tomaron la palabra, pues los que se consagraron, pues que en su venida secreta vayamos. Sí. Pero los que no, pues que se queden con otros que les van a enseñar definitivamente cómo esconderse de la marca de la bestia y todo eso. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de consagrarnos nosotros mismos y consagrar a otros. ¿Cómo? Con el ejemplo, con la autoridad, con la búsqueda. Y esa autoridad, como dice, no es una autoridad que cualquiera se la va a dar, sino que es una autoridad que viene de arriba, o sea, el callado, únicamente reconocido. La autoridad, hermano, es delegada. La autoridad es delegada. La autoridad no es
Por ejemplo, tenemos una falsa autoridad muchas veces nosotros que creemos que por gritar te vas fuera cuando estamos echando un demonio. No, y yo les compartía las otras veces que a veces no hay necesidad ni de gritar, y lo hemos visto, hemos tenido experiencias, que ahí está la gente, que te vas fuera, te vas. No, y a veces solo es de decirle, y llegar con la autoridad, el que tiene callado tiene autoridad, y en el nombre de Jesús se libre, y pum, se van. O sea, no hay necesidad de ser tanta laraca, hermano. Pero la autoridad es delegada. Por ejemplo, la otra vez, yo me acuerdo que el hermano me dijo, mire hermano, yo necesito que usted me delegue autoridad, porque si no yo no puedo fungir. Entonces yo dije, este hermano es un hermano que se somete, es un hermano fiel. Entonces hicimos la reunión y ya, hermanos, miren, el hermano está a cargo de esta área, así, 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 así. Entonces ya el hermano ahora con confianza, porque la autoridad se le fue delegada. Pero el que no es pastor se va a saltar, el salteador se salta. Por eso es que, mi hermano, si nosotros entendiéramos en realidad el secreto del callado, estuviéramos atentos, abriéramos nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales para circular inmediatamente lo que está pasando en el rebaño. Mi hermano, yo sinceramente, a mí me toca que escuchar de todo. A veces me llaman gente que yo no conozco para darme palabra profética, para decirme, y yo todo lo tengo que pasar en una balanza, que todo sea pesado a través de la palabra. Porque no podemos vivir de emociones, como hay mucha gente que hermano, no quiere autoridad. Mire, no quiere estar bajo autoridad, pero sí quiere que le profeticen. Quiere que le profeticen. Y eso no es así. Las señales van a seguir a la palabra. ¿Qué palabra? La palabra escrita. Y la palabra en nuestra mano, comiendo cordero y con el callado, eso nos va a dar autoridad. Entonces, hermanos, no anhelemos nosotros regañar a otro, no anhelemos abusar de la autoridad, porque la autoridad también tiene sus responsabilidades. Entonces, cuando un ministro empieza ya desde el púlpito a abusar de la autoridad y empieza a golpear a las ovejas, ay, hermano, ese ministro se está metiendo en serios problemas. En primer lugar porque las ovejitas no son de él. Yo se los he dicho a ustedes, hermanos, ustedes a mí no me pertenecen. Ustedes a mí no me pertenecen, le pertenecen a Cristo. Él fue el que pagó con precio de sangre. Y Él es el que se va a encargar, hermano, de llevarnos hasta el final. Pero sí nos dieron la responsabilidad de aprender a cuidar y apacentar a las ovejas. O sea, el mensaje que nosotros tenemos que aprender a dar no es un mensaje inventado de nosotros. Es un mensaje traído del cielo y que es de Dios para el pueblo. Entonces, hermano, mire, y esa palabra va a hacer que la gente se consagre. No podemos dar una sola palabra de motivación tampoco. No nos podemos, fíjese, hermano, que pasa algo cuando no hay, ¿por qué la gente no se consagra? Yo miro varios puntos, miro varios ángulos. A veces me he topado con gente en diferentes iglesias y que le quieren profetizar a uno porque saben los problemas de uno. Mire pues, mire este punto que estamos tocando. Y la gente, hay mucha gente que es engañada. Hay mucha gente que es tocada por eso. La otra vez yo tenía un problema, me habían quitado mi trabajo y alguien se enteró en la iglesia donde yo asistía, y llegó un hermano y me dijo, fíjese que el Señor me dio un sueño. Me dijo, sí. El Señor me dijo de que usted no se preocupara porque una puerta más grande le iba a dar y que no sé qué, que no sé cuánto. La cosa es que me sacó cabal toda mi vida, pero que entendí yo por el Espíritu que alguien se la había llegado a contar. Entonces quiso arreglarme el tamal para que yo me sometiera y que dijera yo, este hermano, qué tremendo cómo lo usa el Señor.
Entonces le dije, mi hermano, le dije, muchas gracias, le dije, vamos a seguir orando. Es que usted es un rebelde, me dijo, porque no se quiere someter a la autoridad. ¿Qué autoridad? Le dije. ¿Qué autoridad? Es que no me está recibiendo la palabra de Dios. Mi hermano, le dije, a mí la Biblia me enseña que yo reciba la palabra y que la juzgue. Y eso es todo, le dije. Como llegó otro hermano a decirme, mire, dice el Señor que me dé su carro, allá en Guatemala. Y yo le dije, mire hermano, a mí el Señor no me ha dicho nada, le dije. Y también me dijo, es que usted no se mete bajo autoridad. Entonces, confundimos la autoridad. La autoridad no es para sacarle provecho a la gente. Por eso yo me doy cuenta cuando hay mucha manipulación hoy en día, se manipula a la gente hasta por los medios de comunicación, se manipula en las iglesias. Y como le dije yo, como le digo a ustedes, hermano, mira, yo soy igual que ustedes. Tengo mis luchas, tengo mis pruebas, tengo mis situaciones. También soy humano, también me duelen las situaciones de la vida. Pero no por eso me voy a subir al púlpito, hermanos, fíjense que... Y me voy a poner a llorar para que ustedes den una ofrenda extra para que me la den a mí. Porque muchos así manipulan. Y después cuando les traen las ofrendas, entonces quieren consagrar, quieren usar el cayado, pero ahí están llevando a eso, hermano, eso no es de Dios. No, las ovejas no son para que le saquemos provecho, hermano. Las ovejas son para que nosotros las apacentemos, para que nosotros estemos al cuidado de ellas, porque de ellas nos van a pedir cuentas, nada más. Que hay algunas cabritas ahí, está bueno, hay cabritas, dejémoslo en cabritas, ¿verdad? Cabritas locas si quieren, pero tenemos que tener la capacidad, y no somos pastores, pues, o somos ministros que estamos ministrando mesas, tenemos que aguantar, tenemos que soportar, pero sobre todo tenemos que llevarlas a la consagración, porque si no la llevamos a la consagración, hermano, entonces ahí estaríamos mal, porque si no se lleva la gente a consagrarse, entonces se va a llevar a otro camino que es al libertinaje. Y cuando se lleva al pueblo al libertinaje, entonces ahí ya se perdió la visión de todo. Porque hoy eso es lo que está pasando. Hoy en día eso es lo que está pasando, que las iglesias, lamentablemente, y lo tengo que decir, hay muchas iglesias que están perdiendo, ya no están preguntando por las sendas antiguas. Ya nos está preguntando por las sendas antiguas. Y si uno regaña a alguien, ay, tan legalista que es el pastor. Bueno, sinceramente, yo le he dicho a los hermanos, procuremos ser ejemplo en todo. Hasta nuestra forma de vestir tenemos que cambiar. Para llegar a la iglesia tenemos que llegar decentemente. Hace algunos años, yo me acuerdo, allá por los años de 1980, yo estaba pequeño, se conocía a la gente cristiana. Cómo se vestía, de lejos usted conocía a la gente que era cristiana, como hoy en día por ahí usted conoce a los testigos de Jehová por la forma de vestir. Lamentablemente, hermano, es un ejemplo que estoy poniendo. Pero antes se miraba a la gente decente, su forma de hablar, su palabra valía. Pero ¿cómo está devaluado el evangelio hoy, hermano? ¿Será que estamos haciendo la labor de consagrar? Y empezando por mí, hermano, es que no es la misma vida desde hace 20, 30 años atrás, no es la misma vida que ahora estamos viviendo. Para llevar a la gente a consagrar en estos tiempos, hermano, tenemos que tener una devoción con Dios. Porque hoy, hermano, salen tantas cosas, tantas doctrinas, tantas cosas, hermano, que ya la gente pareciera ser que llega a las iglesias, pero saber en qué frecuencia, porque en la frecuencia del Espíritu Santo, a veces yo tengo mis dudas. Sí. Tengo mis dudas. ¿Y sabe por qué le digo que tengo mis dudas? Que llegue en la frecuencia del Espíritu Santo, en la forma que se conducen, en las formas en las situaciones que llevan a la iglesia, en las situaciones que hay. Entonces nosotros, como si tenemos el shevet, si tenemos vara, tenemos cayado, tenemos que llevarlas a consagrar. Cuesta, hermano, cuesta, yo sé que cuesta, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que todo lo que pase bajo la autoridad del cayado tiene que llevar la consagración, consagrarlos.
Por eso es que a veces, hermano, en las administraciones se nos va más tiempo en bendecir a las ovejas. No sé si usted se ha dado cuenta, pero en las administraciones, Padre, yo bendigo a fulano. Bendecimos, bendecimos, bendecimos. Porque estamos consagrando, estamos declarando que ahí está. Hay una señal que el pueblo es apartado para Dios. Otra de las cosas que nos va a servir el cayado es para dar gracia. Zacarías 11:7 dice: apacenté pues las ovejas destinadas para la matanza, esto es, los afligidos del rebaño, y tomé para mí 2 cayados. A uno lo llamé gracia y al otro lo llamé unión, y apacenté las ovejas. Mire qué tremendo. Gracias. Porque con la gracia vamos a unir al cuerpo de Cristo. Hermano, mire, es que es increíble. Yo a veces me pregunto, esto es mío, yo no tengo, no quiero decir algo que no venga de parte de Dios, pero esto es mío. Yo no creo en las mega iglesias. Yo sí no creo en las megas iglesias. Yo creo que tienen que haber iglesias y que cada iglesia tenga pastores, porque la gente lo que necesita es ser pastoreada. Mi mamá es una de las que va a una mega iglesia, pero no conoce hermanos. Entonces, no hay unidad. Solo son mensajes motivacionales. Sí me estoy explicando. Pero adentro de la iglesia necesitamos tener callado. Uno que sea de gracia. Porque el pastor que no tiene gracia, hermano, inmediatamente va a poner una barrera en contra del pueblo. Y para que las ovejas reconozcan la gracia del pastor, pasa un tiempo bien difícil, hermano. A veces no lo quieren ni ver, pero cuando tiene el callado de la gracia, la gente ya lo empieza a aceptar. Y la otra es la unidad. Y solo con la unidad se va a apacentar a las ovejas. ¿Sabe por qué? Porque adentro de las iglesias, hermano, hay muchas diferencias. Van a haber muchas situaciones, van a haber muchas cosas que siempre un par de hermanitos van a estar peleando por ahí. Entonces ahí tenemos que llegar con el callado de la gracia y de la unidad. Ahora, no nos podemos poner como pasa, como las experiencias que hemos platicado con ustedes, de que en cierto lugar del planeta Tierra, pues se enfrentaban a las personas para que se pelearan. Eso no era tener callado de gracia, eso es tener callado de muerte, hermano. Sí. Ahí es que, hermano, mire, a veces queremos arreglar problemas adentro de la iglesia y lo que hacemos es, hermano, ¿y usted qué dijo? Usted, ahorita que está ahí enfrente, ¿por qué no se lo dice en su cara? Y dígale tal cosa, y dígale tal. Ese es un callado de muerte. Pero si tenemos la gracia de Dios, hermanos, miren, la lucha es grande, pero dice la palabra que perdonando, y nos vamos con la palabra a tratar de que haya restauración para que en el cuerpo haya unidad. ¿Por qué cree que la iglesia está tan dividida? ¿Por qué cree que todos están haciendo su reino en cada lugar? Porque aunque digan que están bajo un ministerio que los está cubriendo una sombra, están haciendo las propias voluntades que nacen en su corazón y están haciendo reinos que son sus propios reinos y no expandiendo el reino de Dios. Porque no tienen el callado de la gracia, el callado de la unidad. Y no están apacentando a las ovejas tampoco. ¿Sí? ¿Va a decir algo? Como lo que decía el hermano apóstol en el retiro. Quieren expandir el reino de Dios, pero el reino de Dios no está en ellos todavía. Amén. El reino de Dios. O sea, no podemos expandir el reino nosotros de Dios si Él no está reinando en nosotros. Y al estar reinando en nosotros vamos a tener la vara. Amén. Si Él no está reinando en nosotros, no. Eso sí es muy cierto lo que decía el hermano Isauro, el apóstol Isauro Bielman en el retiro, decía, eso es muy cierto, porque si nosotros no tenemos, ¿cómo es? Si nosotros no tenemos el reino de Dios, el reino de Dios en nosotros, no vamos a poder expandir el reino de Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces. Si nosotros tenemos callado, hermano, vamos a saber usar el callado para qué lo vamos a usar.
Porque si nosotros no sabemos para qué es en realidad el callado, entonces vamos a cometer muchos errores. Hay mucha gente, hermano, que definitivamente lo que hace es que agarra el callado para pegarle a las ovejas. Pero nosotros no podemos hacer eso. Puede pasar lo que le pasó a Moisés y a Aarón, cuando Dios les dijo que le hablaran a la roca. Ellos ya estaban cansados y agarraron el callado y Le pegaron. Le pegaron a la roca y es figura de Cristo. Exacto. Y a veces así nos pasa a nosotros también, hermano. Mire, fíjese qué tremendo, porque si nosotros, hermano, somos ministros, tenemos que saber tener gracia. Usted ha visto gente, por eso desde el principio, si se da cuenta, cuando el callado nos va a servir para saber escoger qué gente vamos a poner al principio, ¿verdad? Y aquí, hermano, ¿qué tal si nosotros nos equivocamos teniendo callado, nos equivocamos y ahora tenemos a una persona aquí trabajando hasta aquí, pero que no tenga gracia? Porque es feo, hermano, sinceramente, que alguien venga y que no le pida a usted ni por favor. Es feo que usted venga y que la traten mal o lo traten mal a usted, que no existe el respeto. Porque hay gente, hermano, abusiva, sinceramente. Yo no sé qué educación recibieron de sus padres algunos, pero hay gente abusiva. Hay gente abusiva que definitivamente se le olvidaron las buenas costumbres de pedir por favor, y en vez de tener la gracia de Dios, caen mal. Hay gente que está trabajando en cualquier área, ¿verdad? Y le dice a uno, mira, vas a trabajar con fulano o con fulana. Ah, no, hombre, yo con ellos no trabajo. No, hombre, y uno va con otra persona y dice, anda a trabajar con el hermano y con el hermano. No, yo con todos trabajo, menos con ellos, o con él o con ella. Entonces, porque no tienen gracia. Y nosotros tenemos que tener gracia. Pero que esa gracia también sea transparente, mis hermanos, porque tampoco vamos a caer en hipocresía, como muchos también que le dicen a uno, hermanito lindo, precioso, y que por dentro, hermano, están llenos de veneno, de odio, de cosas, porque al final eso es lo que se ministra. Hay gente, hermano, que le dice a uno, mire, hermano, fíjese que yo a usted porque le tengo confianza, pero a nadie se lo he contado, pero le voy a contar a usted, y le empieza a decir chismes de otro hermano. Para eso no se puede usar la gracia. La gracia se tiene que usar para que haya unidad y para que haya apacentamiento adentro de la iglesia. ¿Qué hacemos, hermano, con un problema en la iglesia? ¿A dónde lo vamos a llevar? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que tener la gracia de Dios para filtrar los problemas de la iglesia. Mira, en la iglesia también hay problemas, pero necesitamos tener el callado para saber de dónde vienen. Como le decía al hermano, bueno, está bien, hay algo que no nos gusta, pues hablemos, pongámoslo y enmendemos, pero no nos quedemos con eso. Tenemos que sacar lo que tenemos, claro, conforme a la palabra de Dios, para que entonces haya apacentamiento, pero no nos podemos quedar así. Pero este hombre, Zacarías, aquí en Zacarías habla que tomó para sí 2 callados, a uno le llamó gracia y al otro unión, y apacenté las ovejas. Entonces tenemos que apacentar las ovejas con gracia y con unión, la gracia y la unión. Las tenemos que apacentar. Pablo decía algo cuando hablaba en sus mensajes, decía que la gracia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Sí, siempre lo mencionó. La gracia, siempre él en sus cartas decía eso. La gracia de nuestro Dios, la gracia de Dios, nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Mi hermano, fíjese que una persona que no tiene gracia, lo contrario de gracia es desgracia, ¿verdad? Va a caer mal. Hay gente que no tiene gracia, ni para decir las cosas, ni para nada. Pablo, por eso es que en cada momento que el Señor les dé gracia, porque hermanos, sinceramente necesitamos nosotros tener gracia. Sí. Mire, usted va a cualquier lugar que usted vaya, llámese un restaurante de comida rápida o algo, y usted mira a una persona toda enojada,
a usted no le va a causar gracia, hasta le va a arruinar su desayuno si usted va a desayunar, que lo atienden mal, pero que una persona llegue, que lo atienda con una sonrisa, que lo atienda bien, hermano, hasta se va a sentir usted más tranquilo, hasta mejor va a comer. Hablando del muchacho que ya me está Entonces, hablando. nosotros tenemos, pero para el trabajo ministerial necesitamos tener gracia. Para el trabajo ministerial tenemos que tener gracia. Incluso para llamarle la atención. Mire, hermano, yo no voy a decir que soy un pastor con experiencia y con un gran recorrido, pero he ido aprendiendo que a veces es tan susceptible la persona cuando se le llama la atención y uno se la llama de buena manera y la ovejita, como es tan sentida, empieza a llorar y siente que el pastor le pasó el tráiler ida y vuelta y retroceso y ya no quieren ir ni a la iglesia. Y dice uno, pero si solo les dije esto, dice uno. Entonces, tenemos que tener gracia, que en nuestra palabra exista la gracia para llamarle aún la atención a las personas, para hacerle ver sus errores, para decirle, hermano, mire, esfuércese en esta área, mire, hermano. Claro, los que han pasado, los que reconocen autoridad, pues no es tanto el problema, pero la demás gente que todavía está entre Jerez y la frontera y que se está llevando a consagrar, esa gente todavía no le hace clic saber someterse o saber hacer algo adentro de la iglesia. Entonces, la gracia, hermano, se pronuncia naem, es una raíz primaria, y eso significa mostrarse de acuerdo. Otra de las connotaciones que tiene es que es deleitoso, dulce, felicidad, gratísimo, grato, hermoso, sabroso, verdadero. Y también significa simpatía en el Strong, la palabra noam. Entonces nosotros tenemos que mostrarnos de acuerdo con las personas. En otras palabras, tenemos que tener un contacto. Tenemos que interactuar con la gente, tenemos que tener simpatía. Pero si nosotros no alcanzamos esa conexión con la gente, entonces no vamos a tener gracia. Porque esa es una de las cosas que pasa muchas veces, que nosotros solo queremos que en nuestro matrimonio, por poner un ejemplo, funcione bien, y como cabezas damos reglas y decimos así se va a hacer, pero no funciona nada de eso, porque la comunicación está interrumpida. Pero cuando en un matrimonio se dice cómo se va a hacer, pero hay comunicación constante, entonces empieza a trabajar bien el matrimonio. Igual es en la iglesia. Damos las directrices, trabajamos todos, decimos, pero si se acaba la comunicación, entonces ahí se acabó todo. Entonces tenemos que tener esa gracia, esa simpatía, esa conexión para poder. Para otra, las cosas que nos ayuda el callado es para unir. Al otro lo llamé unión y apacenté las ovejas. Y la unión está hablando de fraternidad, hermandad, y también está hablando de amigo, compañero, hermano, pariente, parte y también de prójimo. Entonces usted se da cuenta, hermano, que el callado no solo nos sirve para dar gracias, sino también nos sirve para unir. Y es lo que tenemos que hacer, unir el cuerpo. Unir el cuerpo. Tenemos que unir el cuerpo de Cristo. Tenemos que unir. O sea, ¿sabe cómo miro esto yo, hermano? Es como que deme su brazo aquí, hermano. Deme su otro brazo aquí. Que estemos unidos, que no nos separemos. Pero ¿quién nos puede hacer frente así? Si en la unión está la fuerza. Pero el problema es que venga el hermano y que aún adentro de la iglesia, venga y se levante con otra visión. Inmediatamente esa es una división. Por eso todo lo llevamos a un consenso, por eso tenemos las reuniones para poner las directrices. Incluso no solo empiezan aquí, sino empiezan desde el apóstol Isauro. Y una vez al año nos reunimos allá en Houston para calendarizar las líneas gruesas con las que vamos a trabajar durante el año. Pero, hermano, no podemos trabajar el hermano con una visión, es que a mí el Señor me puso esta visión. No. Y yo que soy el pastor, no me habló el Señor, entonces estamos mal.
No se trata de que, yo sé que cada quien tiene un talento, cada quien tiene que cada quien tiene un don, pero la visión primordial se la dan al ministro, al pastor, y cualquier visión, el pastor viene siendo como un maestresala para probar los vinos. Y entonces vienen las ayudas, vienen todos los otros y le dicen, hermano, mire, yo siento de Dios hacer esto. Entonces ahí es donde se va a probar el vino, si esto va a servir para unir a la iglesia o va a servir para desunir. Le digo esto porque muchas veces yo he visto, he tenido precisamente no sé si la bendición de darme cuenta de un ministro, de un pastor que me habló hace unos días y que un líder dijo, bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer una campaña evangelística, algo así. Y la cosa es de que el pastor no sabía. Y se llevó la mitad de la iglesia esa actividad y él ya había programado otra actividad. Entonces, ahí se miraría a grosso modo un desorden, ¿verdad? Pero no es tanto para ilustrar esto, sino que muchas veces las emociones en la gente, nosotros somos seres emocionales, creemos de que Dios es el que nos está enviando a hacer algo. Y muchas veces lo hacemos fuera del contexto y muchas veces lo hacemos fuera de la visión que ya está establecida y en vez de unir algo, desunimos. ¿Sabe cómo es esto? Es como que nosotros tengamos una actividad en la iglesia, pero que, por ejemplo, los jóvenes tengan y que nosotros tengamos una actividad en la iglesia y que necesitemos que toda la iglesia esté, pero que por ahí, digamos, por decirle algo, el hermano que es el encargado de la alabanza con el hermano Fernie, venga y que digan, hermano, fíjese que nosotros no vamos a poder estar porque ya nos comprometimos en tal parte. Y yo le dije, hermano, pero ¿a qué hora me dijeron? Si esta es actividad de la iglesia. Primero las actividades de casa y después pues atendamos las invitaciones. Pero mucha gente así actúa, hermano. Como me recuerdo una vez, alguien le llamó al pastor y era el que tocaba el teclado, hermano, hoy no voy a poder llegar. ¿Por qué? Porque hoy me invitaron allá en otra iglesia, le dijo. No, pero me dejaste sin música, sí, pero allá sí me dan ofrenda, ahí con usted no. Sí, y bueno, y es cierto lo que le estoy diciendo. Cuando él lo contaba me daba risa, pero es que, hermano, a veces no nos damos cuenta cuando nosotros nos despegamos, nos desunimos. ¿Sabe cómo es esto? Como aquellas personas que se aíslan, que no quieren estar en el grupo y que el enemigo los va sacando y les va metiendo ideas y les va metiendo ideas y lo va sacando hasta que hay un punto que se lo pepena el enemigo. Entonces nosotros tenemos que tener callado, hermano, para unir, que promover la unidad, que las cosas que se van a hacer primero las de casa. A nosotros le damos más importancia primeramente a las de la misión. A propósito, para el 1 de septiembre tenemos la actividad ahí ya preparándonos, pero son actividades de casa, con una visión que se han estado preparando para que el alimento llegue al pueblo. Esto es como que nuestras esposas estén cocinando todo el día y que usted le llame, mira mi amor, no voy a llegar a comer porque prefiero irme a comer un par de tacos ahí a la Sabrosita. Entonces, y si la esposa se quedó preparando la comida que más le gusta al esposo, entonces ahí inmediatamente se partió. Le partieron muchas cosas, ¿verdad? Y puede ser que le partan el corazón cuando llegue el esposo también. Pero el punto aquí, hermano, es que tenemos que aprender a unir. Tenemos que aprender a unir. Tenemos que ser... Mire, si tenemos callado, vamos a aprender a unir. Ahora, si usted es un hermano o usted conoce hermanos o hermanas que en vez de unir están desuniendo, tenga cuidado. Porque hay gente así, hermano, que en vez de unir, desune. En vez de ver las cosas con ojos espirituales, todo lo critican, para ellos todo está malo. Entonces nosotros tenemos que tener callado para unir, porque esa es la única manera para poder apacentar.
Entonces, hermano, debemos de conocer los beneficios que tiene el cayado de Dios en las manos de autoridad que nos cubre, y así poder, hermano, desprender la bendición que tiene para las ovejas cuando se reconoce sobre nuestra vida espiritual, lo cual nos trae grandes beneficios. Tenemos que tener el cayado en nuestra mano, tenemos que usar ese cayado para todo lo que hemos visto esta noche. Yo sé, hermano, que el ministerio, servir a Dios, una de las cosas que es una de las que más cuesta, podría decir yo. Yo me doy cuenta de muchas figuras de ministros en la palabra de Dios, y a veces pareciera ser de que el anhelo lo tenemos. Tenemos el anhelo, tenemos el don para salir a abrir la obra, para poder predicar, pero en realidad yo me hago una pregunta muy importante a estas alturas del partido y me pregunto, en realidad, ¿qué es lo que anhela la persona que anhela obispado? Si es ir a predicar o es ir a apacentar. Porque si es ir a predicar, que se convierta en predicador. Pero si es en apacentar, entonces que le diga al Señor que le dé un corazón de pastor. Porque de todo nos van a pedir cuentas. De todo nos van a pedir cuentas. Y tenemos que tener callado. Que la autoridad, que el Señor nos dé la autoridad, nos dé ese callado, esa vara, para poder hacer el trabajo que Dios nos mandó a hacer. En el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, amados, la verdad es de que necesitamos tener callado. Necesitamos tener callado para poder bendecir al pueblo de Dios. Y siempre recordarnos que ese rebaño que nos pusieron a nuestro cuidado no son de nosotros, son de Dios. Y cuidadito si nosotros les hacemos algo. Hoy precisamente estaba evangelizando yo a un par de personas que llegaron por ahí y le dije a un señor ya entrado en años y le dije, mire, lo que pasa es que Dios quiere algo con usted, y lo empecé a evangelizar y se me quedó viendo, hermano, y no se resistió, empezó a ponerse así todo con sus lágrimas, entre lágrimas, me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, es que mi pastor se llevó a mi mujer, ¿qué le iba a decir yo ahí, hermano? Entonces yo me sentí mal por él, ¿verdad? Pero son cosas que suceden porque muchas veces se quiere hacer de todo, pero no quiere que nadie se supervise. Y esa es una de las bendiciones a los hermanos que nos sintonizan, que nos están viendo, es de que busquen un lugar, que busquen un ministerio, que busquen quien les extienda cobertura, quien nos siga alimentando, porque un pastor que se manda así solo, cuesta mucho tener la visión que Dios quiere porque el pastor incluso tiene que ser supervisado, tiene que ser visitado y tiene que ser pastoreado para no salirnos de la visión de Dios. Tenemos que estar al cuidado de Dios. Así que, mis hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a despedirnos de los hermanos que nos están viendo y decirles de que ahí en nuestra página pues pueden encontrar más material y que nos reporten de donde nos están viendo, en el nombre de Jesús. Nosotros aquí nos quedamos para terminar.